En esta presentación vamos a profundizar un poco sobre los fenómenos que se manifiestan cuando conectamos cargas monofásicas no lineales en un sistema trifásico. Aquí se puede ver una representación de un sistema trifásico, tal como el que se puede usar en sistemas de edificios de oficinas. ¿Ya? Hay muchos ejemplos, tanto en el sector comercial como en otros sectores, como el educativo. Y las cargas no lineales pues pueden ser centros de cómputo, sistemas de iluminación y pequeños sistemas de climatización. Entonces, vemos que las corrientes, si las cargas son no lineales, monofásicas, pues van a tener esta forma aproximadamente. Y en el neutro vamos a tener una corriente que es la suma de estas tres corrientes, ¿ya? A una frecuencia pues corresponde pues a la tercera armónica, 180 Hz. En el pasado eh, no tan reciente, es decir, antes de que las computadoras fueran suficientemente económicas como para que las empresas pequeñas y los comercios pequeños las pudieran tener y las universidades también, la forma de onda de la corriente pues era principalmente sinusoidal. Pero a medida que las computadoras, su uso se masificó debido a que el precio bajó, eso fue a mitad de los años 80, es decir, hace unos 35 años, pues empezó este fenómeno, digamos, en primer lugar, que la forma de la corriente era predominantemente no lineal, una corriente pulsante, y a consecuencia de eso los neutros se sobrecargaron. Hasta ese momento eh, se tenía aquella regla de que si las cargas estaban balanceadas, la corriente en el neutro iba a ser cero y que por lo tanto el neutro se podía dimensionar a la mitad de los conductores de línea. Con cargas no lineales, esto ya no es cierto. De hecho, vamos a demostrar en esta presentación que la corriente de neutro en un sistema de este tipo puede ser el doble de la corriente de línea o más, dependiendo de los niveles de distorsión. También aquí ilustramos que estos sistemas deberían de tener también un conductor de tierra, ¿ya? Y pues tal como algunos de nuestros gurús lo explican y también el NEC, el artículo 250, el conductor de neutro y el conductor de tierra no deben de unirse, sino que hasta en la tierra principal del sistema, ¿no? ¿Ya? Ese es no obedecer esta regla del artículo 250 del NEC, pues causa no pocos problemas en las instalaciones de este tipo, ¿no? Bueno, sigamos viendo que en primer lugar, pues tenemos que diseñar una simulación, ¿no? Y pues aquí hemos usado tres rectificadores trifásicos, monofásicos, perdón, de los que ya hemos simulado en electrónica 1. Solo que en este caso, para ilustrar pues que se trata de un sistema de este tipo, vean el retorno de cada carga monofásica, pues lo unimos con los retornos de las otras dos fases para que se evidencie gráficamente el conductor de neutro, ¿no? Aquí está, estas son las tres líneas, tres conductores de línea y este es el conductor de neutro, ¿no? Digamos que eh, hay que hacer un esfuerzo adicional para dejar bien claro esto en una simulación en PSpice, ¿no? O en LTSpice.
al que todavía tenemos que hallarle algunas cosas para poder hacer estas tareas en LTSpice. De momento, pues esto ya sabemos que funciona en PSpice, y mientras dispongamos de PSpice, pues esta simulación la haremos ahí. Para facilitar la convergencia, hay que ayudarle un poco a la simulación. Y vean, le ponemos condiciones iniciales a los elementos reactivos. A los condensadores se les pone 150 voltios de condición inicial. Y aquí no se muestra, pero a todas las inductancias le hemos puesto una condición inicial de 0. Aún así, esta simulación es un poco sufrida para PSpice. Ya vamos a ver por qué. Bueno, el diseño original de este rectificador monofásico viene de la referencia 1, que es de un curso del profesor Mohan. Y pues la aplicación en esta configuración y el estudio de los efectos de esta configuración pues viene de las notas de clase tanto de electrónica 1 como de los distintos cursos o seminarios de Power Quality que hemos presentado con el IEEE. Hay que decir también, bueno, el sistema va a ser de 120 voltios RMS, 60 Hz, es trifásico, 169 voltios pico, y pues hay que definir el desfase, ¿verdad? La fase 2, un atraso de 120 grados, y la fase 3, un atraso de 240 o un adelanto de 120, que es lo mismo. También en la literatura del IEEE se recomienda simular la línea como una inductancia de un microhenry por metro, ¿no? Entonces esto equivaldría a 100 metros, ya, 100 metros, a menos de que coloquemos una inductancia intencional, pero esto es pues, 3 cargas monofásicas conectadas directamente al sistema de distribución. Y el conductor de neutro, pues también 100 microhenry, ¿no? Equivale a 100 metros. En estas simulaciones, que son sufridas para PSpice, porque PSpice trae tolerancias que son adecuadas para electrónica. Entonces, la simulación se va a detener en algún momento y el PSpice le va a pedir al usuario pues, que redefina las tolerancias, ¿no? Entonces, vean, en la primera, pues nos pasamos a 0.01 en lugar del valor de defecto que trae la relatividad relativa de tensiones y corrientes. La mejor exactitud de las corrientes viene por default 1 por 10 a la menos 12, la bajamos a 1 por 10 a la menos 3 porque pues en este caso sería electrónica de potencia, entonces no necesitamos tanto, y además que si hagamos esto la simulación no corre. Lo mismo para los voltajes, 1 milivoltio, 1 miliamperio para la corriente. La conductancia pues también le rebajamos un poco la exactitud. El tiempo de corrida lo dejamos 0.1. El tamaño de paso máximo, paso de tiempo, vean que está en 10 microsegundos. Lo subimos a 50 microsegundos, que es un valor adecuado para lo que estamos haciendo. Y estos sí son los ajustes claves, ¿no? El límite de iteraciones de DC y de polarización a ciegas, dice aquí. Lo bajamos de 150 a 50. Y esta la dejamos en 20. Y el límite de iteraciones del punto de tiempo transitorio lo bajamos de 100 a 50. Sin embargo, pues
SPICE siempre protesta. Y finalmente, vean, ajustamos estos dos límites a 20. El tamaño de paso lo dejamos a 100 microsegundos. ¿Ya? Ahí tuvimos que ceder también. Comparen con lo que estaba antes. Y esta sería la configuración adecuada para que corra esta simulación. ¿Ya? Esta plantilla hay que guardarla porque después de mucho sufrimiento se llega a estos valores. Y la prueba es pues una forma de onda de corriente en la línea 1, pues razonablemente exacta, ¿no? Y aquí está. Esta es la forma de onda de la corriente en la línea 1. Pues es lo que vemos en electrónica 1, que es la corriente que carga al condensador. Y vemos los armónicos, aquí está Fourier. Y el THD es del 130%. ¿Ya? Quiere decir que si conectamos directamente carga de este tipo a la red, pues la distorsión va a ser muy alta, ¿no? El contenido armónico es mayor que la corriente fundamental, 130%. Vamos a ver que la fundamental son aproximadamente 15 amperios. La tercera armónica, aproximadamente 14 amperios. La quinta armónica, 11 amperios. La séptima armónica, 8 amperios. La armónica 11, aproximadamente 5 amperios. Y esto nos da un pH del 130%. Además, tengamos en mente que esta es la corriente de línea. En las otras fases es igual, solo que desfasada 120 grados. Entonces el trazo amarillo es la corriente de línea. Esto es el tiempo de un ciclo. Vean, estamos entre 83.33 milisegundos y 100 milisegundos. La simulación es de 100 milisegundos, pero solo mostramos los últimos 16.76 milisegundos. El trazo rojo es la corriente en el neutro. Vean que la amplitud es igual al de la corriente de línea, pero se repite a una frecuencia 3 veces la frecuencia de la corriente de línea. Esto quiere decir que pues, la frecuencia de esta corriente es, la componente fundamental es 180 Hz. En cambio, la componente fundamental de esta corriente es 60 Hz. Eso es interesantísimo, ¿no? Además, bueno, el área en el mismo tiempo, pues obviamente es mayor la de la corriente de neutro, ¿no? Aquí está un poco para que recordemos pues el panorama. De manera que si evaluamos el valor RMS, esta es la corriente de línea, nos da aproximadamente 18 amperios. Mientras que la corriente de neutro son 32 amperios. Es decir, casi el doble de la corriente de línea. A eso queríamos llegar, ¿no? En instalaciones de este tipo, la corriente de neutro, a menos que haya diversidad de carga, pero si la mayoría de carga es no lineal, la corriente en el neutro va a ser mayor que la corriente de línea. En este caso, pues el factor es casi de 2. ¿Ya? Entonces quiere decir que si subdimensionamos el neutro, en estos circuitos tendríamos neutros sobrecalentados. ¿Ya?
en algún momento algún accidente. Y el diseñador de la instalación podría tener problemas serios. Otro problema es el transformador. La norma del IEEE 57.110 establece que en transformadores de propósito general, el contenido armónico de la corriente debe ser menor al 5%. Esta es una norma que establece un procedimiento acerca de cuánta es la carga que se le puede colocar, carga no lineal que se le puede conectar a un transformador. Entonces este límite hay que tenerlo a la vista, ¿no? El contenido armónico de corriente debe ser menor o igual al 5% de la corriente nominal si queremos cargar el transformador al 100% de sus kVA nominales. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Un transformador de 100 kVA de 120 voltios, línea neutro. La corriente nominal es 278 amperios aproximadamente. El 5% es 13.9 amperios, ¿no? Por lo tanto, el contenido armónico de la corriente no lineal que se le puede conectar a este transformador por fase debe ser menor o igual a 13.9 amperios si queremos que el transformador, es decir, que se puedan usar los 100 kVA. ¿Ya? ¿Ya? En nuestro ejemplo, podemos calcular que la potencia aparente por fase es de 2.15 kVA. Quiere decir que las tres fases que le hemos conectado pues en esta simulación de PSpice son 6.45 kVA y el contenido armónico es de 14.17 amperios. Vean, estamos en el límite de lo que un transformador de 100 kVA permitiría. Es decir, que solo se le podrían conectar 6.45 kVA con seguridad al transformador. Ahora se preguntarán, bueno, ¿y qué ocurre si le conecto más? Las pérdidas aumentan en los transformadores con la frecuencia y al conectarle carga con contenido armónico, pues las pérdidas aumentan. El transformador se va a recalentar y su vida útil va a disminuir. Y en algún momento pues va a fallar. O sea que le podemos poner más carga, pero el transformador se va a recalentar. ¿Ya? En los fabricantes y vendedores de transformadores han desarrollado pues lo que se conoce como transformadores de factor K. K-rated es en inglés. Y bueno, con los datos que tenemos, con estos datos de los armónicos, nosotros podemos calcular el factor K, ¿ya? Y resulta que sería de 45.6. Entonces un transformador pues con ese factor K, esto existe para transformadores secos, digamos esta forma de dimensionar los transformadores, esta metodología, podría manejar un 100% de carga no lineal con ese nivel de distorsión. Ahora, si nosotros aumentamos intencionalmente la inductancia en los conductores de línea, vean que el neutro sigue siendo igual, 100 micros, 1 milihenry. Esto ya no puede ser
producto de la instalación, la tenemos que colocar intencionalmente nosotros. Entonces, en este caso, vean, la distorsión baja al 84.8%. Todavía es alto, ¿ya? Porque vean la tercera armónica, que es la más importante, son 11 amperios, 15 de fundamental, ¿ya? Y todo baja, ¿no? Debido a esta inductancia, ¿no? Debido a esta inductancia, pues la distorsión total armónica baja al 84.8%. Y ahora, si evaluamos el factor K, es 11. Entonces, podemos usar un transformador pues seco. O sea, esto es para transformadores secos, este factor K, con ese factor. Y podríamos manejar el 100% con carga de este tipo. Obviamente ya cambió bastante el panorama porque el nivel de distorsión es menor, ¿no? Bueno, esos son los problemas principales, el dimensionamiento del neutro y también la especificación del transformador para manejar este tipo de carga. También hay un problema, digamos, con el factor de potencia, ¿no? Que veamos. Regresemos a la forma de onda de corriente. Aquí está. Bueno, en este caso no hemos mostrado la forma de onda de tensión, ¿no? Pero eh, ustedes lo pueden hacer en la simulación porque esto se va a corresponder con una tarea que implica simular en PSpice y verificar pues estos cálculos, entre otras cosas. Y la forma de onda de corriente, el pico va adelantado del pico de la forma de onda de tensión, ¿ya? Entonces el tema del factor de potencia también es delicado porque la forma de onda de la corriente no es sinusoidal. Ese es el primer problema para compensar el factor de potencia. Y luego que eh, si la forma de onda de corriente va adelantada respecto a la forma de onda de tensión, entonces eh, la instalación de un banco de condensadores sería una pésima idea en este caso, ¿ya? Ese es el tercer problema y tampoco es trivial. Bueno, aquí están las referencias para esta presentación. También vamos a publicar un documento en PDF, pero eh, ustedes pueden, digamos, verificar las fuentes. La más importante es el manual de laboratorio basado en PSpice eh, para un curso de electrónica de potencia de la Universidad de Minnesota. También pues, el rectificador monofásico, pues ha sido tarea todos estos años en electrónica 1. ¿Ya? La otra referencia es la norma del IEEE, pues si ustedes pueden conseguirla. También con esa referencia del número de la norma pueden encontrar algunas notas de aplicación que son más sencillas de entender. Y la parte de factor K, pues, eh, es un documento de aplicación de la compañía Eaton, que pues ahí se muestra el enlace y esto está vigente porque lo hemos consultado este día.
Muy bien, eso es todo en relación a los armónicos producidos por cargas monofásicas en sistemas trifásicos.